Buenos días, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Un día más que Dios nos regala, estamos aquí nuevamente. Les saluda la pastora Ana Escobar del Ministerio Estableciendo el Reino de Dios, y hoy es día de devocional. Estamos aquí en esta mañana para traer una palabra, un devocional, que esta palabra sea una palabra de edificación para tu vida y que esta palabra pueda tocar tu corazón por medio de la palabra, y que los podamos ver en el espejo de nosotros, de la palabra, y que podamos ver lo que Dios nos quiere hablar en la palabra del Señor en esta mañana. La palabra leemos hoy en este día en Números 14. Leemos Números 14 del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decidían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel estaba en murmuración, no estaba contento, no estaba en confort, estaba quejándose por todo lo que estaban ellos atravesando en el desierto, esa prueba que Dios permitió en su vida para probar sus corazones, dice la palabra de Dios, que Dios los llevó al desierto para probar lo que había en su corazón. Entonces vemos la palabra de Dios, cómo ellos realmente, ellos se quejaban contra Moisés, le reclamaban a Moisés, y ellos, dice la palabra de Dios, que ellos preferían mejor morirse. Preferían estar muertos que estar atravesando el desierto. ¿Y cuántos hoy en día están probablemente en un desierto causado muchas veces por nosotros mismos, o un desierto donde Dios nos tiene? Porque la palabra del Señor nos enseña que Dios nos va a llevar al desierto. Muchas veces es necesario ir al desierto, porque en el desierto es donde se forma el carácter, donde Dios quiere pulir en nuestras vidas aquellas cosas que están en nuestro corazón, es donde Dios nos quiere lijar, es donde Dios quiere transformar nuestras vidas. Y eso es el propósito de Dios, llevarnos al desierto, para que nosotros cuando salgamos del desierto podamos salir con un transicionado de un antes y un después. Pero no pasa así, no fue así lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca salió del desierto. Eso lo vemos a través de la palabra. Y hoy en día hay muchas personas, muchos hijos de Dios, viviendo una situación difícil en su vida, un desierto en su vida. ¿Cuál es el desierto que tú estás viviendo hoy en día? El desierto puede ser tu matrimonio, un hijo, escasez económica, una enfermedad, tu vida espiritual. El desierto pueden ser muchas cosas, y muchas cosas Dios las permite con un propósito. Y hay desiertos que la palabra nos enseña que son causados por nosotros mismos, porque nosotros mismos entramos a ese desierto por nuestras acciones, porque la palabra del Señor nos enseña que todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Entonces muchas veces estamos nosotros en desierto causados por nosotros mismos. Pero vemos la palabra de Dios que ellos preferían morirse. ¿Y cuántos hoy hijos de Dios, hijas de Dios, muchas veces prefieren: ay, mejor para qué estar en este mundo más? Ya estoy cansada de vivir. Mejor, Señor, llévame. O sea, nosotros vemos que disimuladamente, intencionalmente, estamos accionando como el pueblo de Israel. Dice: ojalá muriéramos.
Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y cuántos hoy en día dicen, ya no tengo fuerza, prefiero morirme? O Señor, ven, llévame. Intencionalmente estamos reaccionando como el pueblo de Israel. Y lo más tremendo, lo más fuerte que esta palabra nos enseña es que ellos preferirían regresar a Egipto. O sea, ellos preferían regresar a la esclavitud donde ellos estaban viviendo, porque ellos vivían esclavos en Egipto. Ellos eran sometidos a trabajos pesados, ellos eran oprimidos. Y hoy en día hay mucho pueblo de Dios que prefiere regresar atrás, volver atrás. Porque muchos tenemos el concepto de que pensamos, muchos que vienen a los pies de Cristo o aquellos que no han venido, yo les digo en este día, realmente seguir a Cristo es para valientes. Seguir a Cristo no solamente es hacer una oración, confesar una oración, no, va más allá de eso. No solamente es confesar, se confiesa con la boca, pero se confiesa lo que ya está en el corazón. Es cuando Dios toca el corazón del hombre y lo confronta con su pecado y nos damos cuenta que somos pecadores, que necesitamos un Dios que nos salve, que nos rescate de la condición que nosotros nos encontremos viviendo. Y entonces aquel convencimiento que el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio, es lo que me lleva a la confesión de pecado para recibir a Cristo. No es solamente repetir una oración, no se trata de repetir una oración. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes de entrar al reino de los cielos. O sea, para entrar al reino de los cielos no es por medio de una oración repetitiva, es por medio de un nacimiento. Y para que se dé ese nuevo nacimiento, tiene que haber una conversión genuina, verdadera, un arrepentimiento verdadero y sincero. Porque la palabra del Señor dice que solamente para entrar al reino de los cielos es necesario nacer, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer en el Espíritu, necesitamos nacer de la simiente incorruptible. Si no nacemos de la simiente de Cristo, no podemos entrar al reino de los cielos, que es la salvación. Y seguir a Cristo, dice la palabra del Señor, ¿por qué es para valientes? Porque dice, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Eso es seguir a Cristo. Y por eso es que muchos vienen a los pies de Cristo con una mentalidad pensando de que sus vidas van a cambiar, de que su vida se le va a resolver, de que es como de entrar a un lugar donde van a obtener todo, así de fácil. Y no es así, es un proceso, la vida en el Señor. Por eso muchos se retroceden atrás y se devuelven a Egipto, a vivir en la esclavitud, a vivir en la esclavitud del pecado, a vivir en la esclavitud donde nosotros nos encontrábamos muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto equivocado. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos pensaban que iban a ir a tomar la tierra prometida y que iban a vivir gozosamente, pero no pensaron lo que primero tenían que pasar para llegar a esa tierra. Y asimismo nosotros, para nosotros de entrar al reino de los cielos, la palabra dice, es necesario que pasen por muchas pruebas y sufrimiento. Está escrito en la palabra, para entrar al reino de los cielos. Y por eso muchas veces hay muchas personas que vienen al camino de Dios y creen que Dios es un Dios que está ahí para complacer todo lo que uno quiere. Oh sí, porque hay mucho falso evangelio diciendo, si vienes a los pies de Cristo, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser resuelta y empiezan con esta ministración y sí va a cambiar porque Dios cambia.
al hombre, claro que va a cambiar, pero muchas veces lo vemos externamente, y lo más importante que Dios quiere cambiar es internamente, de adentro para afuera. Y cuando no vemos en Dios que está haciendo, que no está dando lo que nosotros esperamos, porque muchas veces escuchamos que si veníamos a los pies de Cristo íbamos a obtener esto, tu vida se va a arreglar. Sí, claro, se va a arreglar con Cristo, agarrada de su mano. Si el matrimonio estaba roto, Dios lo puede restaurar, pero es un proceso y es una entrega, y es creer, y es confiar, y es aferrarme en su palabra, y es orar. Señor, tú puedes cambiar este matrimonio, tú puedes cambiar este diagnóstico de enfermedad. Claro, Dios lo puede hacer, pero no es algo que se va a dar por parte de magia, como muchas veces creemos. Y los israelitas pensaban que nada más salían de Egipto y de una vez iban a entrar a la tierra prometida. Y no pensaron en que Dios tenía que probar sus corazones, porque Dios no nos puede dar nada hasta que no nos pase por las pruebas. Porque es necesario que nosotros, porque Dios quiere tratar internamente con el ser humano. Porque el ser humano está lleno de arrogancia, está lleno de soberbia, de orgullo, que es uno de los pecados más grandes que el ser humano puede tener, el orgullo que fue transmitido al hombre desde la caída del Edén. Dios quiere tratar con todo esto en nuestros corazones. Y el pueblo de Israel preferiría regresar a Egipto, donde vivía en opresión. Y yo en esta mañana, que podamos ver realmente nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? O nos vivimos quejando siempre. Señor, ¿por qué siempre pasa lo mismo? ¿Por qué a mí me pasa lo mismo? ¿Por qué? Es una quejadera. Ya es tiempo de madurar. Los israelitas vivían quejándose todo el tiempo. Vemos en número 11, en número 12, vemos en el libro de Números, vemos cuánto ellos se quejaban y murmuraban. Y por eso no avanzaban. No pasaban de ahí, de su vida que vivían de miseria. Y así hoy en día hay muchos hijos de Dios viviendo en miseria espiritual, con una mentalidad de pobreza espiritual, con una mentalidad de esclavo y no con una mentalidad del reino. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida de avance espiritual, que avancemos en lo espiritual y que caminemos con una mentalidad del reino, no como el pueblo de Israel tenía a Egipto en su mente y su deseo era regresar a Egipto. Y así muchas veces nosotros regresamos, no necesariamente muchas veces, no, muchos se van al mundo otra vez, pero muchos hijos de Dios no se van al mundo, pero viven como si hubieran regresado a Egipto, en esclavitud, porque no creen en la palabra, porque no se aferran a lo que Dios dice en su palabra, porque nos vivimos quejando y vivimos renegando contra Dios y no nos hemos puesto a analizar nuestras vidas, porque el pueblo le echaba la culpa a Dios de lo que ellos estaban pasando y de lo que ellos estaban viviendo. Pero ellos nunca pudieron analizar su propia vida, de ver de que no era Dios, era la condición del corazón de ellos que los tenía en ese desierto. Y así hay muchos hijos de Dios y muchas hijas de Dios hoy, que ellos están en el desierto no porque Dios los tiene ahí, es por la condición del corazón, que ellos no pueden salir de ese desierto, porque el propósito de Dios nunca fue tener al pueblo 40 años en el desierto. Dios lo llevaba con un tiempo prolongado, corto, para probar lo que había en su corazón. Y el propósito de Dios es que ellos tomaran posesión de la tierra prometida, pero no lo hicieron. Y el propósito de Dios, porque muchos piensan, oh, es que Dios los tuvo. No, Dios no los tuvo 40 años. Ellos estuvieron ahí por su mentalidad, porque nunca fueron cambiadas, nunca fueron renovados y transformados. Y así mismo hoy hay muchos hijos de Dios que están en lo mismo, dando vuelta en un círculo vicioso en su propia vida espiritual, sin avance, de sequedad, de mediocridad, porque no han visto, no nos hemos visto
Y eso fue el pueblo de Israel, no se vio a su corazón, qué había, nunca se detuvo. Soy yo, porque somos nosotros lo que retrasamos, lo que alargamos los procesos. Porque el propósito de Dios siempre es llevarnos, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que esta devocional podamos reflexionar. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo yo estaba hace 5 años, como yo estoy ahora? ¿Cómo se supone que debo de estar según lo que dice la palabra de Dios? Recordemos, en Dios es avance, avanzar. Si hace 5 años yo estaba diferente y ahora tengo que tener una vida de avance. ¿Y cómo me doy cuenta? El fruto. ¿Cuál es el fruto que estoy generando? El fruto de mi carácter, el fruto de mi confianza con Dios, el fruto de confianza de mí misma, el fruto de los celos, de la envidia, de la contienda. Todo eso se tiene que manifestar en nuestras vidas. No es por lo que decimos, porque muchas veces podemos engañarnos a nosotros mismos. Oh, sí, yo estoy bien. Oh, sí, yo he crecido. Pero ¿qué es lo que yo proyecto? ¿Qué proyectamos? ¿Qué sacamos? ¿Qué sale de nuestros labios? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Qué sale a mi mente? Pero no lo digo con mi boca, porque muchas veces pensamos, pero no lo decimos. Entonces lo que viene en el pensamiento es porque ya está en el corazón. Entonces necesitamos analizarnos y autoanalizarnos a nosotros mismos, a ver si realmente nosotros estamos caminando una vida de avance o seguimos en estancamiento como el pueblo de Israel y en una quejadera y deseando morirnos y deseando vivir en esclavitud. Porque si regresemos a Egipto, vivir en una esclavitud. Y ese no es el propósito de Dios. Palabra sea edificación para tu vida y que puedas compartir esta palabra con otras personas. Bendiciones, nos vemos.